Continue. Vamos a dividir la presentación en dos partes. And we will divide this presentation in two parts. La primera parte yo voy a explicar lo que ha sido la evangelización mundial en mi país So firstly, I will explain what world evangelization has been in my country. y luego voy a dar una explicación de cómo ha sido en toda Latinoamérica. And after that, I will explain how it has been in all of Latin America. Esta es la bandera de mi país, This is my country's flag. se llama Guatemala, It's called Guatemala. está ubicada en el centro de América. And it's located in Central America. Guatemala tiene 15 millones de población más o menos So its population is around 50 million, around that. y el evangelio, según las estadísticas, está muy difundido. So according to statistics, the gospel is spread in Guatemala. Es uno de los países más evangélicos del mundo. And it is one of the most evangelical countries in the world. Hay un 47% de católicos, So there's a 47% population that is Catholic, 44% de evangélicos 44% is evangelical or Christian, y el resto en otras and religiones. the rest is in other religions. En realidad esto no se refleja en la vida diaria del país, But actually, this cannot be seen in the daily life of the country. porque lo que existe en Guatemala no es el evangelio. Because what the Guatemalans have is not the gospel. Y aunque las estadísticas dicen esos datos, And those statistics give us this data. en realidad el evangelio no se está predicando. The gospel itself is not being preached. Lo que hay es una mezcla is just a mixture, religiosa a religious mixture entre la Biblia y la religión. between the Bible and religion. A eso se le llama un sincretismo And religioso. that is what we call religious syncretism. Y entonces cuando uno llega con el evangelio, So when we preach the gospel, los hermanos que dicen que son evangélicos, the people who say they're evangelical or ellos believers, consideran que uno está predicando una herejía, they consider this to be a heresy porque no se conoce el evangelio. because they don't know the gospel. Entonces nosotros nos estamos encargando de llevar este mensaje a toda la nación de Guatemala. So we are taking this message of the gospel to all of Guatemala. Pero quiero explicar cómo ha sido todo este proceso. I want to explain this process. En el año 2013, In the year 2013, yo me di cuenta que mi iglesia no estaba evangelizando. I realized that my church was not evangelizing. Yo había escrito una estrategia para evangelizar. And I had myself written a strategy to evangelize. Era un manual de evangelismo. It was an evangelism manual, Y llamé a esta estrategia comunidades de fe. and I called this strategy communities of faith. Y entonces oré bastante y durante un año casi escribí la estrategia. So I prayed a lot. In the span of 1 year, I wrote this strategy. Y lo pusimos por práctica. So we practiced it. Pero me di cuenta después de la práctica And after putting it into practice, I realized que lo que estábamos haciendo era solamente entretener a las personas, that what we were doing is just entertaining people. pero que no estábamos evangelizando a las personas. But we were not truly evangelizing people. Y entonces a partir del año 2013 So starting from the year 2013, yo decidí detener todo esto I decided to stop everything. y le dije a mi iglesia: ustedes no están evangelizando, And I told my church, you're not evangelizing. así que no vamos a hacer más comunidades de fe. So we will stop doing communities of faith. Yo voy a orar y hasta que el Señor me diga qué tenemos que hacer, lo haremos. And I will pray, and until the Lord tells me what to do, then we'll do nothing. La gente estaba acostumbrada a reunirse en grupos, People were used to gathering in groups. así que algunos hicieron caso y otros no. So some people obeyed, some people did not. Esto es lo que pasa siempre en las iglesias. This always happens in church. Entonces paré todo So I stopped everything. y les dije: vamos a orar So I told them, let's y que pray el Señor nos revele qué tenemos que hacer. and allow God to reveal to us what we must do. Así que todo el año 2013 yo estuve orando So throughout the year 2013, I prayed. y en el mes de diciembre de ese año And on December of that year, recibí una llamada de Estados Unidos, I got a phone call from the United States, de un pastor de Miami. from a pastor from Miami. Este pastor es guatemalteco y se había ido para Miami. This pastor is originally Guatemalan, but he had traveled to Miami. Y él me llamó y me dijo: yo tengo unos coreanos aquí en Miami And he called me and told me, I have some Korean people here in Miami que han estado enseñando en mi iglesia sobre el evangelismo. who have taught my church about evangelism. Y entonces a mí me interesó, yo entendí que esa era una respuesta de Dios a mi oración. So I was interested. I understood that this was an answer of prayer that God was giving me. Y le empecé a hacer preguntas. So I started asking him. En realidad él no pudo responderme. Actually, he couldn't give a
satisfactory answer to my Él question. no tenía claro lo que estaban haciendo ellos. Because he didn't actually know truly clearly what this was. Solo me dijo que ellos habían recibido la ayuda de los coreanos para hacer evangelismo So he only told me we were helped by Koreans to do evangelism. y que él orando Dios le había dicho que me llamara. And he prayed and God had told him to call me. Entonces yo le dije, bueno, ¿y cuándo pueden venir a Guatemala? So I asked him, when can they come to Guatemala? Y programamos un primer seminario en el mes de febrero del año 2014. So on February 2014, we had the first seminar. We planned that. Yo dije, voy a escucharlos. So I said, I'll listen to them. Y tal vez esa es la respuesta de Dios a mis oraciones. Maybe this can be God's answer to my prayer. Así que esta fue la fotografía de ese año, febrero 2014. So that was the picture taken in February 2014. El pastor Cho estaba más joven en ese tiempo. Pastor Cho was a little bit younger back then. No es que esté muy grande, pero estaba más joven. en ese He's tiempo. not that old now, but he's younger. He's younger in the picture. Y entonces él llegó a nuestra iglesia So he came to our church. y llegó acompañado de estos coreanos también que llegaban con él. And these Korean people also came with him. Ella es mi esposa This is my wife, y este es el pastor que nos conectó con los and coreanos. this is a pastor who allowed us to meet the Y este es Koreans. otro pastor And que this is- es mi amigo. Another pastor who's a friend also. Entonces organizamos un seminario de una semana So we had a 1 week seminar ahí en nuestra ciudad. in our city, E invitamos a los pastores que pudimos. and we invited the pastors that we could invite. Entonces yo tenía esa posibilidad de que los pastores son mis amigos, así que les dije vengan. Since the pastors were my friend, I invited them. I told them to Y come. ellos vinieron también al seminario a So- recibir el seminario. They also came to the seminar, Entonces empezamos en un hotel por la mañana, and we started in a hotel by the morning. de 9 a 1 de la tarde. So from 9 to 1. Y luego continuábamos en la tarde, de 6 de la tarde a 9 y media de la noche. Later on, from 6 to 9, we also continued the seminar. Y así se dieron estos seminarios And that's how we conducted the seminar. durante 5 días seguidos. During 5 continuous days. Ellos expusieron el mensaje que llevaban. So they exposed the message. En ese tiempo Mu no estaba casado At that time, Mu was not married. y era más joven And también. he was also younger. Y entonces Mu traducía muy rápido. So he was faster at interpreting. Y entonces a mí me costaba entender lo que estaba traduciendo. So I had a difficult time understanding his interpretation. Y lo más grave es que lo tuve que oír 5 días. And moreover, I had to bear with him for 5 days. Y tuve que aguantar esa traducción. And I had to bear with that translation. Pero era muy rápida. But it was too quick. Y entonces yo quería entenderlo, pero me costaba And I mucho. wanted to understand that, but I had a hard time. Entonces empecé a escribir en mi tableta todo lo que decían. So I started writing down in my tablet everything they said, Lo más rápido que podía. as fast as I could. Así que traté de agarrar todo lo que ellos estaban So diciendo everything they said, I started to pick it en up este primer in seminario. this first seminar. Y en realidad ellos se fueron después de una semana. And they left after a week. Y yo empecé a revisar lo que ellos habían dejado. So I started checking what they had told me. No estaba este material. They didn't have these lectures back then. Ellos llevaban unas hojas sueltas. It was just a few pieces of paper. Y bueno, eso fue lo que me dejaron. So that's what they gave me. Así que con esas pocas hojas yo revisé. So with those, with that paper, I started checking, Y me dieron una memoria. and they gave me a USB. Y revise las prédicas. Okay, just please check the videos. They Así said. que eso fue todo lo que me dejaron. That's everything they left me. Y yo empecé a revisar lo que yo había escrito. So I started checking what I had Y written, revisé las 10 hojas. and I checked the 10 pages, Y escuché otra vez la traducción rápida. and I heard the quick interpretation again. Y entonces yo dije, bueno, sí es importante. So I said, this is important. Es evangelismo. Okay, this is evangelism. Pero en realidad yo no había recibido la revelación. But truly, at that time, I didn't have the revelation of what the gospel Y he is. visto pasar esto en muchos lugares y en muchas And personas. I've seen this happen in so many places and so many people. Para algunos es un impacto inmediato. For some people, it's immediate. The Y la impact is revelación immediate. viene And the revelation came en el primer momento. in the first moment. Para otros viene después de unos días. For other people, it's a few days. Pero en mi caso fueron 3 meses. But in my case, it was 3 months. Yo soy una persona preparada I'm teológicamente. theologically well prepared. Así que yo me puse a revisar cada versículo. So I started checking every verse. Cada versículo. Every verse I started Cada checking. tema. And every topic. Cada cosa que ellos dijeron. Every little thing they said. Y yo dije, ¿dónde estará que fallan ellos? And I was wondering, where's the error? Where's Pero their después mistake? de
revisar todo me di cuenta que era la Biblia. But after checking that, I realized, oh, Era el it's just the mensaje de la Bible. Biblia. This was the message of the Bible, Y era un mensaje muy claro. as a clear message. Así que yo dije, bueno, este es un buen mensaje. So I said, this is a good message. Entonces voy a empezar a evangelizar con este So I'll mensaje. start evangelizing with this message. Pero yo no lo tenía claro. But I didn't have it clear in my head. Esto fue en febrero. This was February. Y en marzo, In March, a finales de marzo yo empecé a escribir temas de evangelismo. at the end of March, I started writing evangelism topics. Y como mi iglesia no evangelizaba, And since my church did not yo evangelize, escribía 2 temas a la semana. I wrote 2 topics per week. Uno era ¿por qué debemos evangelizar? One of them was regarding why we should Era para evangelize. enseñarle a mi iglesia que había que evangelizar. So it was to teach my church that we had Y to el segundo evangelize. tema era el tema de evangelismo que se iba a dar. And the second topic was the content of the evangelism itself. Porque si la iglesia no entendía por qué debemos evangelizar, no iba a poder evangelizar. Because if the church doesn't understand why we must evangelize, then we cannot Así que evangelize. invité a los que querían venir a una reunión a mi oficina So I invited the people who wanted to come to a meeting in my office, y que querían evangelizar. and they wanted to evangelize. Y llegaron 8 personas de So mi iglesia. eight people came from En my ese church. tiempo mi iglesia tenía como unas 500 personas At that time, my church had around 500 members, y llegaron 8. and 8 came. Así que habían 8 que estaban interesados en el So evangelismo. 8 people were interested in Y evangelism. yo les dije, miren, este es un mensaje bueno para evangelizar. So I told them this is a good message to Así evangelize. que yo he escrito un tema por qué debemos evangelizar y otro tema para que ustedes lo usen para evangelizar en su casa. So I told them I had written this text on why you should evangelize, and also this topic so that you can evangelize at the home. Pero yo no tenía claro el evangelio. But the gospel was No not se me clear había to me. revelado. The revelation had not been in me. Y la gente llegaba pero tampoco entendía. And people came, but they didn't understand either. Es que pasaron 3 meses después. And then 3 months came to pass. Hasta que un día escribiendo estos temas, And while I was writing this, yo empecé a ver lo que ya había escrito. I started checking back on Yo what empecé a I had revisar written. todo lo que había revisado de ellos. I started looking once again through the text. Y en ese momento en mi oficina And at that moment in my office, vino la revelación del Espíritu Santo. the revelation of the Holy Spirit came Y yo me upon me. puse de rodillas en mi oficina. And I knelt in my office. Y yo le pedí perdón a Dios porque no había entendido el Evangelio. And I asked God for forgiveness because Yo I had dije, not sí, Jesús understood es the el gospel. Cristo. And I said, Jesus is the Y Christ. este es el Evangelio. This is the gospel. Esto es lo que hay que predicar. This is what I must preach. Esto es todo el Evangelio. This is all the Y yo gospel. le pedí perdón a Dios ahí en mi oficina. So that is why I was in my office Había struggling. entrado la revelación a mi And vida. I asked God for forgiveness Después because de this 3 revelation came meses. after 3 months. Entonces yo empecé a correr de otra manera. So I started doing things another Cuando way ya tuve claro el when Evangelio. this gospel was clear to me. Entonces me llamaron nuevamente los hermanos coreanos. So later on, the Korean pastors called me again, Ellos querían regresar a Guatemala en el mes de julio. and they wanted to come back to Guatemala on Y July, querían hacer un recorrido and they conmigo. wanted to do also a mission trip with me. Y me preguntaron si yo podía hacer un recorrido con ellos. And they asked me, "Can you do this with Y yo us?" les dije que estaba bien, que podíamos ir a Nicaragua y El Salvador. I said, "It's okay. Let's go to Nicaragua and El Salvador then." Y entonces busqué contactos en Nicaragua, Honduras y El Salvador. So I started looking for contacts in Nicaragua, Honduras, and El Salvador. Y dije, yo los voy a llevar a estas naciones, a las 3 naciones. And I said, "Okay, I will take these Korean people to these 3 de mis nations." amigos, solo 2 me dijeron que sí lo recibían. But of the people I contacted, only 2 friends told me that they would accept Así us. que en Honduras no encontré un contacto. So I couldn't find a person in Honduras. Y organicé un recorrido en Nicaragua y en El Salvador. So I organized something in Nicaragua and El Salvador. Esto fue en el mes de julio 2014, el mismo año. This was on July 2014, the same year. Ellos volvieron a entrar otra vez a mi iglesia. So they came again to the church. Y a esa vez ya me sentaron. Okay, now I was seated alone. Y con más claridad me explicaron el Evangelio. They explained the gospel to me a little bit more clearly. Y aquí están en esta reunión en mi oficina. So this is my office, Y me están explicando qué es el Evangelio. and they're explaining to me what the gospel ¿Qué es is lo que hay que hacer? and what must we do. Y entonces me preguntan si yo puedo abrir Latinoamérica. And they asked me, "Can you open the doors to Latin America? Si yo puedo ayudarles a entrar a Latinoamérica. Can you help us to go into all of Llevando este Latin America mensaje. with this message?" Y entonces es así como empieza este recorrido que habíamos organizado. That is how we started this mission trip. Es así como entró a Guatemala este mensaje por That primera is vez. how this message came into Guatemala for the first time. Y después de que estuvieron una semana en Guatemala compartiendo nuevamente el mensaje, And after 1 week of sharing the message again in Guatemala, nosotros nos dirigimos a estas 2 naciones. we went to these 2 nations. Y para llegar a Nicaragua viajamos 18 horas en un bus. So in order to go to Nicaragua, we'll travel 18 hours by bus. Y ahí vamos todos para Nicaragua. We're all heading to Nicaragua.
Entonces en julio de 2014 estuvimos en Nicaragua. So in July 2014, we went to Nicaragua, En realidad no nos fue muy bien. and it wasn't a successful trip actually, Nos llevaron a unos lugares muy remotos. because they took us to some remote places. Nosotros habíamos hablado con el hermano Aníbal, que es el que está aquí. We had spoken with brother Anibal, who's that brother. Él es un abogado ahí en Nicaragua He's a lawyer in Nicaragua, y es amigo mío. and he's a friend of mine, Y es un pastor de las asambleas de Dios. and he's a pastor from the Y Assemblies es of God, profesor de un seminario teológico. and he's also a theological Él es muy seminary professor. ocupado. So he's very busy Y always, es un poco raro también. and he's also a little bit strange in the head. Entonces era el contacto que teníamos. But he was the person that was our contact, Pero él no quería recibirnos. but he didn't want to receive us. Así que le habló a otro pastor. So he told another pastor, Y ese pastor nos hizo el recorrido. and this is the pastor who took us around. Pero realmente en Nicaragua no encontramos una respuesta clara. But in Nicaragua, we couldn't find a clear answer, Aun cuando nos reunimos con varios pastores, even though we had met several pastors. ellos no entendieron claro el evangelio. They did not understand the gospel clearly. Así que los hermanos coreanos tuvieron que salir y caminar conmigo para El Salvador. So the Korean brothers had to exit Nicaragua and go with me to El Salvador. Pero ellos dejaron su boleto de regreso para Nicaragua. Ellos tenían que pasar nuevamente a Nicaragua. But originally, they had to. Their flight was scheduled to go out of Nicaragua. So from Nicaragua, they would fly to Korea. Después de Nicaragua, entonces nos fuimos a El Salvador. So after Nicaragua, we headed to El Salvador. Aquí estamos en El Salvador. Fuimos con otro pastor. So here we are in El Salvador. It's another pastor who receives us. Y este pastor nos abrió la televisión salvadoreña. And he opened up the doors so that we may preach in TV. Y in nos El abrió Salvador. radio salvadoreña. And he opened up the doors to radio stations. Así que se presentó el mensaje a través de la televisión y la radio. So through TV and radio, the message was given out. Pero nosotros queríamos ir por él para que él recibiera el evangelio. But actually, we were not interested in that. We were interested in him, so that he No, could no take nos the gospel. interesaba mucho que se abrieran las radios o la televisión. We're not too interested in radio and TV. Nosotros queríamos que él recibiera el We evangelio. were interested in that this pastor would receive the gospel. Pero él estaba muy interesado en los milagros. But he was so interested in miracles. Y tenía una iglesia más o menos como de 200 miembros. And his church had like 200 members or so. Pero a él le interesaban mucho los But milagros. he was very interested in miracles. Y que a través del evangelismo él iba a ver milagros también. And he thought that through evangelism he would see miracles Entonces also. nos dimos cuenta que él no era la persona que buscábamos. So we realized he's not the person we were looking for. Y aunque entramos 2 veces a El Salvador, And although we went 2 times to El Salvador, él no pudo recibir la revelación del evangelio. that pastor could not get a hold of the revelation of the gospel. Entonces los hermanos coreanos regresaron a Nicaragua para salir en avión de Nicaragua. So then later on, the Korean team went out to Nicaragua to fly back to Korea. Y ahí ya lo recibió el pastor Aníbal. And then Pastor Anibal actually met them. Y Aníbal es la persona que se está encargando ahora de salvar Nicaragua. And now Pastor Anibal is now saving Nicaragua. Así que pudimos encontrar a alguien en Nicaragua al So final. we could find someone who reacted to the gospel in Nicaragua in the Aunque en end. El Salvador no lo encontramos todavía. And, although at that time we hadn't found someone in El Salvador. Pero empezamos a ver que Dios estaba moviendo en esto. But we began to see that God was moving in all Y of que this. Dios iba abriendo las puertas. That God was opening the doors. Y que no éramos nosotros, It was not us. sino que es la obra del Espíritu Santo la que hace la evangelización The mundial. work of the Holy Spirit is doing world Porque esta evangelization. es la voluntad de Dios. This is the will of God. No es con nuestra fuerza, It's not with our strength. no es con nuestro nombre, It's not with our name no es con nuestros or contactos. with our contacts. No, esto es la obra del Espíritu Santo. No, actually, this is the work of the Holy Spirit. Pudimos ver claramente en este primer recorrido que esta era la obra del Espíritu We Santo. were able to see so clearly in this first trip that it was the work of the Holy Spirit. Yo no había predicado este mensaje antes. And I hadn't preached this message before. Y en Nicaragua los hermanos me dieron un tema para que yo predicara. In Nicaragua, the Korean brothers told me to preach one message. Así que yo prediqué por primera vez uno de esos temas en Nicaragua. So in Nicaragua, it was the first time that I preached this message. Y luego ya en El Salvador. And later on in El Salvador. Pero así es como comenzó todo este recorrido. This is how everything started. Si seguimos, Okay. en el 2014, In 2014, por cuestiones de trabajo yo tuve que viajar a Mozambique. because of my job, I had to travel to Mozambique. Y entonces yo pedí que me dieran 2 días en Roma en mi ida y 2 días en mi regreso. So I asked my travel agency to give me 2 days in Rome Así when que I went to yo Mozambique and tuve 2 days when I came back. 4 días en total en Roma. So I had 4 days to spend in Rome. Y yo pedí que me quedara en Roma esos 4 días porque yo quería conocer dónde
estuvo Pablo predicando este mensaje? So I asked to be in Rome for 4 days because I wanted to know where Paul was preaching. El libro de los Hechos dice que Pablo estuvo en Roma predicando que Jesús es el Cristo. So Acts says that Paul was in Rome preaching that Jesus is the Christ. Así que yo quería ir a ese punto donde Pablo estuvo por última vez predicando este So I mensaje. wanted to go to where Paul was preaching this message. Así que empecé a recorrer la ciudad de Roma So I started going throughout all of Rome. y empecé a caminar. I started walking. Yo no conocía a nadie. I knew no one. Yo iba caminando buscando iglesias. I was just walking and looking for churches. En realidad, primero pregunté sobre el apóstol Pablo. So first I asked about Apostle Paul. Pero en Roma la gente no mucho habla del apóstol Pablo. But in Rome, people don't speak a lot about Apostle Paul. Hablan de Pedro. They speak about Peter. Porque ahí mostly. está Roma, ¿verdad? Well, El that's Vaticano. Rome, right? The Vatican Y is there. ellos hablan de Pedro, So they speak about Peter, no de Pablo. not so much about Y Paul. entonces nadie me pudo decir dónde estuvo Pablo. So no one could tell me where was Paul located. Entonces yo dije, seguro las iglesias tienen esta información. So I thought, oh, surely churches must know. Y empecé a buscar las iglesias cristianas So I en started Roma. looking for Christian churches in Rome. Encontré 3. I found 3 of them. Así que fui a la primera. So I went to the first church. Y decía servicio dominical de 9 a 10 el día domingo en español. And it was written in Spanish that the Sunday worship would be from 9 to 10. Y de 10 a 11 en italiano. And from 10 to 11 in Italian. Y el resto de la semana no había nada. And the rest of the week they had nothing. O sea, ese gran templo se usaba 2 horas a la It semana. was an enormous temple, but you would only use it 2 hours a Y week. luego estaba cerrado. And then it was always closed. Y fui a otra iglesia. Then I went to another church. Y entonces pregunté ahí, ¿esta es una iglesia cristiana? Sí, me dijeron. And I asked the people, is this a Christian church? They said yes. ¿Y tienen alguna actividad entre semana? Do you have any activity in the midweek? No, aquí no se acostumbra, me dijeron. No, that's not our custom, they said. Si usted quiere venir entre semana va a encontrar que hay conciertos de música. If you come in the midweek, you will find this temple being used for musical concerts. Y aquí está la programación. El templo se usa para hacer conciertos de So música this is our clásica. program. So it's classical music, and we have concerts and everything, they told me. Ahí el día domingo se predica una vez. And then on Sunday, we do have worship. Así estaba el evangelio en Roma. So that's the state of the gospel in Rome. Y luego fui a una tercera iglesia. Then I went to the third church. Y realmente no la pude ubicar. And actually, I couldn't Solo even find it. escuchaba que cantaban y cantaban. I heard people singing and singing, but I couldn't Y find it. yo caminé media hora buscando dónde estaban cantando, dónde estaba esa iglesia. I walked for half an hour looking for this church to see where they were nunca pude praying. encontrarla. They were praising, but I couldn't find it. Así que tenía las piernas muy dolidas ya de tanto caminar. So my legs hurt because I was walking so much. Entonces me fui a la habitación a orar. So I went to my room and prayed. Y le dije, Señor, no encontré dónde estaba la casa de Pablo. And I asked, Lord, I couldn't find Paul's home. Y las iglesias están And cerradas. the churches are closing their doors. Parece que el evangelio en Europa está cerrado. It seems that in Europe the gospel is getting Y close. yo le pedí a Dios ahí en mi habitación So I asked God in my room, que por favor se levantara el mensaje nuevamente en toda Europa. may the message rise up in El Europe mensaje que also. Pablo había The predicado. message that Paul had preached, Que Jesús es el Cristo. that Jesus is the Christ. Esa fue mi oración ahí en That Roma. was my prayer in Rome. Y seguí en mi ruta hacia África. So then I went to Africa later on. Y mi destino era llegar a Mozambique. So my objective was to Y go to entré por Mozambique. Etiopía. And I went through Ethiopia. Pero yo iba orando mientras iba en el avión por los países que íbamos encima en el avión. But while I was on the plane, I was praying for the countries we were crossing over on the Iba plane. orando por África. I was praying for Africa. Y le pedí al Señor que se abriera un día al África. And I asked, Lord, please one day open up Que Africa. este evangelio llegara al África. May the gospel be preached in En Africa. realidad yo estoy aquí no porque haya hecho planes para estar aquí con ustedes. And I'm not here because I plan to be with you. Es que esta es la obra del Espíritu This is the Santo. work of the Holy Spirit. Y entonces fui a Mozambique y ahí conocí a algunos pastores. So I went to Mozambique and met a few pastors. Y les presenté el mensaje también. And I told them about the Y message ellos as dijeron, well. sí, este es el evangelio. And they said, yes, this is the gospel. Ahí se habla portugués. So they speak Portuguese. Aquí el hermano de Mozambique sabe. So the brother from Mozambique knows Pero es this que very Dios well. lo tiene todo preparado. But God has prepared everything. Y entonces yo llegué a la capital Maputo. So I went to Maputo, which is Y the capital luego city. viajé en avión a otra ciudad intermedia. And then I went to by plane to another city. Y ahí
ahí me recogieron unos hermanos y me llevaron en un carro como 12 horas para llegar a Chimoyo. And then some brothers picked me up, and I traveled 12 hours by car to go to a city named Chimoyo. Y ahí en Chimoyo yo presenté el mensaje. And in Chimoyo, I preached this gospel, Pero yo no hablo portugués. but I don't speak Portuguese. Y entonces yo quería presentar el mensaje en portugués. And I wanted to preach in Portuguese. Y una hermana dice, aquí hay un misionario guatemalteco. But sister told me there is a Guatemalan missionary here. ¿Cómo así? Le digo yo, sí, hay un misionario guatemalteco. And I me told her, dice. what? But she said, yes, there's a Guatemalan missionary living here. ¿Será que lo puedo llamar? Llámalo. So she told me to call him. Y me lo puso al teléfono. And then she called him for me, and she gave me the phone. Y ese era un misionero de una iglesia en Guatemala. This was a missionary from a church in Guatemala. Que hacía 8 años estaba en Chimoyo. He was in Chimoyo for 8 years now. Y yo le dije, yo traigo un mensaje que quiero compartir en portugués, pero no puedo hablarlo. ¿Me puede traducir? Y él me dijo, sí, claro. And I asked him, I have a message that I want to preach, and it must be preached in Portuguese, but I cannot do it. Can you interpret for me? And he said, yes. Así que el Espíritu Santo tenía un traductor ahí mismo. So the Holy Spirit had prepared an interpreter Esta es there. la obra del Espíritu Santo. This is the work of the Holy Yo no lo Spirit. conocía, I did not know ni him. él a mí, He didn't know me pero either. Dios lo había llevado a él But ahí. God had taken Y him nos there. encontramos. And we met. Y así pude predicar este mensaje. And that is how I was able to preach this portugués. message in Portuguese. Y este es el mensaje que dejamos ahí. El hermano que está acá es el supervisor nacional de la iglesia del Nazareno. So that's the message we preached, and this brother over here is the national supervisor of the Nazarene Church. Y estos son pastores de Chimoyo. And these are pastors from Chimoyo. Y entonces les presenté el mensaje y ellos me dijeron, una próxima vez venga con nosotros. So we preached the message to them, and they told me, please come back next time also. Eso pasó en el año 2014 That was in the year 2014 en Mozambique. in Mozambique. Sigamos. Let's go on. En el año 2015 In the year 2015, yo quise ir a conocer Corea. I wanted to go and get to know Korea. Así que unos empresarios de la iglesia querían ver si se podían hacer negocios Some en Corea. businessmen from my church wanted to see the possibility of establishing a business with Korea. En realidad yo no les dije nada a ellos de ir a Corea, Actually, I didn't tell them anything about going to sino Korea. que ellos se reunieron conmigo y me dijeron queremos ir a Corea a ver si se pueden hacer algunos negocios. So they gathered amongst themselves, and they were discussing the possibility of doing business with Korea, and then they told me. Pero queremos que usted vaya con nosotros. And they told me, we want you to go with us, Pastor. Así que yo preparé el viaje para Corea con ellos. So we prepared the trip to Korea with them. Y entonces los hermanos también me dijeron que yo podía venir en enero. So the Korean brothers told me to come in January. Entonces yo les dije, bueno, vamos a Corea. And then we said, okay, let's go to Así que Korea. no era algo que habíamos planificado. So it was not something planned. Yo quería ir a conocer la iglesia de I ellos, just wanted to go to meet the church, porque tenía poco tiempo de conocerlos. because I hadn't met them for a long while. Y uno lo que oye de los coreanos en Latinoamérica son dos cosas. And when people speak about Koreans in Latin America, they know two things. Hablan de la iglesia más grande del mundo que está en Corea. So Latin Americans know about the biggest church in the world, which is in South Korea. Y la segunda cosa que se oye de los coreanos es que traen muchas herejías. And the second thing that people know about Korea is that there are a lot of heretics Y in entonces Korea. yo dije, ¿no será un grupo de estos? And so I wonder, are they not heretics? Así que voy a ir a conocerlos. So I will go and get to know them. Voy a conocer su iglesia. I'll go and know their church. Voy a ver qué creen. And I'll see what they believe. Voy a ir a ver. And I'll just go and see. Y así fue como voy a Corea en el So 2015. that is how I went to Korea in the year 2015. En realidad la iglesia del Pastor Cho no es la más grande. Actually, Pastor Cho's church is not the biggest church. Puedo decir que es una de las más pequeñas de Corea, tal vez. We could even say it's a little bit on the small side in Sí le Korea. caben 400 personas al templo, Yes, the temple has a room for about 400 people maybe, pero no se llena. but it's not full. Y todas las veces que yo estuve ahí vi como 125 personas. And when I was there, I saw like 125 people always. Así que no es muy So grande. it's not that big of a church. No es que sea una iglesia numerosa. It's not a very numerous En church. realidad no lo es. Actually, it's not. Pero encontré algo en esa But iglesia in that church, I saw something. que tienen la fe para hacer la evangelización mundial. That people there have the faith to do world Y tal vez no evangelization. son muy prominentes, And maybe they're not very prominent
dominant pero by tienen el themselves. corazón para darlo todo por But Cristo. truly in their heart they want to give everything for Christ. Y entonces eso me impresionó más todavía. And I was surprised even more by this. Ellos me llevaron al monte donde están los Budas también. They also took me to a mountain where there are Buddhist statues, Y ahí la gente llega a adorar al Buda. and there are people who come there and pray to Buddha. Pero a mí me impactó algo ahí en el monte de los Budas. But something became a shock to me there. Porque empecé a ver que en los montes de los Budas hay sacerdotes budistas. I saw that in those Buddhist temples there are Buddhist priests, Y estos sacerdotes están orando en lenguas. and these priests pray in tongues. Y entonces yo dije, wow, hablan lenguas. So I said, wow, they also speak in tongues. Y la gente llega al templo budista And people go to that Buddhist temple, y lleva sus ofrendas y lleva luz. and they take their offerings, they take their light, Y le están pidiendo al Buda ahí. and they ask the Buddha. Y entonces yo pregunté qué es lo que piden. And I asked, what are they praying ¿Qué for? es lo que la gente viene a orar aquí al templo budista? What do the Buddhists pray for here in this temple? Que me vaya bien en mi familia. Oh, allow my family to be Que me well. vaya bien en el negocio. Allow my business to be Que well. el Buda me bendiga. May Buddha bless me. Que Buda me sane. May Buddha heal me. Que Buda me ayude con mi familia. May Buddha help me with my Y esas family. eran las peticiones. Those were the prayer topics they had. Wow, dije yo. And I said, wow, Hay sacerdotes. they're priests, Hablan lengua. they speak in tongues, Y oran igual que los cristianos. and they pray just like Christians. Piden lo mismo. They ask for the same things. Y seguimos caminando en el templo de Buda. And then we kept on Y walking. in the más Buddhist adelante temple. había una persona dando testimonio. And then I saw a person who was testifying. El Buda me sanó. The Buddha healed me. El Buda me ayudó. The Buddha helped me. Wow, dije yo. And I said, Hay sacerdotes. they're priests, Hay lenguas. they're tongues, Piden lo mismo. they ask for the same Y thing, dan testimonio. and now they're testifying. Tienen respuestas. They have answers to prayer. Wow, dije yo, pero esto se parece a la iglesia en Guatemala. This looks like the church in Guatemala. Y entonces me di cuenta So I realized que lo que yo estaba viviendo en mi país what our country was going through era una religión, was just a religion, igual que el budismo. just like Buddhism. Y eso me impresionó. And that shocked me. Eso impactó mi corazón. That became an impact to my heart. Pero lo que he visto es que en el mundo está pasando lo But mismo. I've seen in all of the world the same thing. Realmente no es el evangelio. It's truly not the gospel. La iglesia perdió el evangelio. The church lost the gospel. Satanás oscureció el evangelio de Satan la has Biblia. darkened the gospel of the Bible. Y lo que hay es una religión cristiana. And what we have is just a Christian religion. Y hacen lo mismo que los budistas. And we're doing the same thing as Buddhists. Así que es muy fácil que algún cristiano se vuelva budista. So it is very easy for a Christian to become Es muy Buddhist. fácil. It's so easy Porque es lo mismo. because it's the same. Es lo mismo. The same. Eso impactó mi vida That became an impact to my life aquí en Corea. in Korea. Tuve la oportunidad de compartir en la iglesia del Pastor Cho. And I also had the opportunity of preaching in Pastor Cho's church. Y yo empezaba a compartir profundamente más este mensaje. And I started preaching this message more profoundly. Pero Dios me dijo algo. But God told me something. Que debíamos transicionar a la verdad. That we had to transition into the truth Y alinearnos a la voluntad del Padre. and align ourselves to the will of the Father. Y yo prediqué ese mensaje ahí en Corea. And that's the message I preached in Korea. Transicionar a la verdad de que Jesús es el To Cristo. transition to the truth that Jesus is the Christ. Y alinearnos a la voluntad de Dios, que es la evangelización mundial. And align ourselves to the will of God that is world evangelization. Ese fue uno de los mensajes que yo di en el 2015 en That Corea. was one of the messages I shared in Korea in the year 2015. Volver a la verdad de Cristo To go back to the truth of Christ y alinearnos a cumplir la voluntad del Padre. and to align ourselves to accomplish Que es the la will of the evangelización Father, mundial. which is world evangelization. Entonces es así como estuvimos en Corea en el 2015. So that is what we Esto fue did en in el mes de Korea. enero. That was in January. En el mes de febrero, In February, un equipo de coreanos entró a Costa Rica a conmigo. Korean team went to Costa Rica with me. Más o menos 43 coreanos entraron a Costa Rica. There were around 43 Koreans Y that went to organizamos Costa un Rica. recorrido por 3 regiones de Costa Rica. So we had a trip in Costa Rica. We had a schedule, Nos ayudó un misionero. and a missionary helped us. Y este hombre empezó a hacer el recorrido con nosotros. And this man started being in the trips with us as Pero well. después de 3 días de hacer el recorrido, After 3 days of visiting él churches, me dijo, yo quiero hablar contigo. he told me, I want to speak with you, Y pastor. me llevó aparte. And he took me to another place, Y me dijo, el mensaje es muy claro. and he told me the message is so El clear. mensaje es la Biblia. The message is of the Bible. Y yo lo entiendo claramente. I understand this very well. Pero ellos son una secta.
secta. But these Koreans are heretics. Y yo le dije, ¿por qué? And I asked him, why do you think Ellos this? son sectarios, me dijo. Oh, these must be a heresy. Ellos they son said. una secta. They are a heresy. No, les dije yo fui a Corea y conozco su And they iglesia. said, no, I went to their church. I know their church. Ellos son secta, me dijo. But he insisted, Y they are entonces yo le a dije, heresy. ¿por qué dices que secta? And they asked him, why do you think this? Ah, porque solo oyen a un hombre. Oh, because they only listen to one man. Es el pastor Cho. They only listen to Pastor Cho. Y lo que el pastor Cho dice, eso hacen todos. And when Pastor Cho says something, they all follow that. Y si te das cuenta, solo jóvenes lo And siguen. if you see their group, it's only young people. Y los jóvenes no quieren hablar conmigo inglés. And young people don't want to speak with me Porque yo English. quiero hacerle preguntas y no me I contestan. want to ask them things, but they don't answer me. Entonces, dentro de un tiempo, So in a while, tú te vas a dar cuenta you'll realize que van a declarar que Cho es el Mesías. they will say that Pastor Cho is the Messiah. O si no, a ti te van a poner como el Mesías. Or they might say, Pastor Lenin, you are the Messiah. Eso me dijo el hombre, un That's misionero what- de muchos años. That was what he said, a missionary who had Y so many entonces years. yo voy a hacer el recorrido, me dijo. And he said, yes, I am going to do this. Porque yo ya hablé con los pastores. Because I already spoke Pero with the te quiero pastors. decir algo. But I me want dijo. to tell you, Cuando ustedes se vayan, when you leave, yo voy a volver a visitar a cada uno de los I'm pastores going to visit these pastors para again decirles que ustedes son una secta. to tell them these are heretics. Y así lo hizo. And that's what he did. ¿Cómo podemos encontrar la oposición de Satanás? So we can find that Satan also rises up to oppose the Es gospel. algo muy fuerte. It's something very strong. Y aquel hombre dio su esfuerzo para ir a hacer el mismo recorrido, pero no para predicar el evangelio, sino para decir una mentira. So this man also gave all his life. He did so great efforts to visit all these churches that we visited also, but not to preach the gospel, but to block the gospel. Por eso yo les decía a ustedes, van a encontrar muchas cosas que se oponen, So I'll tell you, you'll find so much things that oppose your way. pero nuestra fe debe ser firme, que Jesús es de Cristo. But our faith must be firm. Jesus is the Christ. Debemos tener claro este evangelio, si no nos vamos a desviar. We must be certain of this gospel, or if not, we will deviate. Así que desde ese tiempo no encontramos a un discípulo en Costa Rica. So from that point on, we were unable to find someone in Costa Rica. Si seguimos. En marzo. Later on, in March 2015 2015, entramos nuevamente a El Salvador we went to El Salvador again. y ahí se había organizado un seminario con muchos pastores, como ustedes pueden ver en esta And there was a fotografía. seminar with a lot of pastors. You see that picture there? They're all pastors. Y ahí presentamos nuevamente el mensaje a 150 pastores más o menos. And we shared the message to 150 pastors approximately. Y ahí la alcaldía de ese lugar dio todo para el seminario, la And- comida y otras cosas. And also, actually, the town hall of that city actually supported us with the food and the venue, everything. Y fue ahí donde encontramos a la pastora Mabel, que es la que está aquí. There we met Pastor Mabel, who is the woman sitting here. Y vimos realmente que esta pastora tenía un corazón como para hacer la evangelización mundial en El Salvador. And we saw in her heart that she truly wanted to do world evangelization and save El Salvador. Así que en el 2015 fue que encontramos a esta persona que se está encargando ahora de llevar este mensaje a El Salvador. So in the year 2015, we met this person who is now doing this work in El Salvador and saving Salvador. ¿Seguimos? Let's go on. Acá empiezo a hablar de cómo ha sido en Guatemala el movimiento para la evangelización mundial. So I will tell you now about how in Guatemala world evangelization has begun to take place. Sigamos. En Guatemala en el año 2015 empezamos a compartir este mensaje. So in Guatemala in the year 2015, we started sharing this Y el message. pastor Mu tuvo que llegar a radicarse a Guatemala. And also Mu lives in Guatemala, so Así he que was there. eso nos ayudó bastante. So he was of some help. En el 2015 empezamos en una radio también. And so in the year 2015, we started in a radio. Y pagábamos una cantidad de tiempo en esa radio semanalmente. And we paid a time slot in that radio. Y así se empezó a dar el movimiento de la palabra a través de la radio. So we started sharing through the radio about the gospel. Pero también empezamos a hacer movimientos de la palabra con otras personas. But we also started doing word movement with other people. Y aquí en este árbol podemos ver todas las personas que se convirtieron mientras dábamos el movimiento de la palabra. Actually, that tree is a collection of pictures of the people who came to the Lord by listening to the word through the word movement. Yo empecé a preparar aquí a los discípulos que iban a hacer la evangelización mundial en Guatemala. I started training the disciples who would do the world evangelization in Guatemala.
Yo consideré que me iba a llevar unos 2 años preparar a esta gente con el mensaje más claro. And I thought that it would take me 2 years to prepare the people with the message very clearly. Y entonces los hermanos coreanos me preguntaron, ¿y cuándo se va a evangelizar Guatemala? So the Korean people were always asking me, when will you evangelize Guatemala? Y yo dije, a mí me toca ir a Latinoamérica y encargarme de Guatemala también. So I told them, I need to save Latin America, but Guatemala also. Así que yo voy a necesitar unos 5 años para evangelizar So Guatemala. I think I will need 5 years to evangelize Guatemala. Y en 5 años Guatemala va a estar evangelizada. And I told them, in 5 years Guatemala will be Eso completely fue lo que yo evangelized. pensé. That's what I thought. Y parece que así sucederá. And it seems like it's En el happening like that. 2015 entonces empezamos a dar seminarios. So in the year 2015, we started conducting Y seminars. empezamos a entrar a los departamentos o provincias de toda la República. And we started going to all the provinces and departments of all the republic. Empezamos a buscar iglesias que querían recibir el seminario sobre evangelización mundial. And we started looking for churches who wanted to receive this Y seminar. entramos a varios departamentos. And we went to so many states or departments. Este es uno de ellos. And this is one of them. Podemos seguir. Okay. También entramos a otros 2 lugares. We went to these other 2 places also. Y la gente recibía el seminario. And people actually listened to the seminary. Pero en realidad no estábamos encontrando a los dignos, But we were unable to find those who a are los worthy. hijos de paz, The people of peace. a los discípulos, The disciples. como explicaba el pastor Cho anoche. That was what Pastor Cho explained last Y time. aunque dábamos el seminario, no encontrábamos a esas personas. Even though we conducted seminars, we weren't able to find them. Pero seguimos entrando a los departamentos. But we kept going to every department. Aquí estamos en otro departamento. We're in another department Y here. podíamos ver la reacción del pastor, que era muy buena, pero al final no tenía el evangelio. And we saw the reaction of the pastor, which was a good reaction, but in the end, he lost hold of the gospel. Entonces ustedes van a encontrar lo mismo. So you will find the same thing in the field. Y uno cuando tiene la revelación quiere compartirla. If you have the revelation, you obviously want to share it to Ustedes everyone. quisieran salir ya hoy e ir a compartir con alguien esto. I'm sure that all of you want to go out right now and go share the gospel. Pero no entiendan, por favor entiendan algo. No todo al que ustedes le presenten este evangelio es discípulo. But please understand that not everyone who hears the gospel from you will be a disciple. Pero los hay. But there are Hay disciples. discípulos. There are disciples. Hay que encontrarlos. We need to find them. Hay que ir a We buscarlos. need to go seek them. Porque ya están ahí. Because they're already there. Dios los ha preparado. God has prepared Y los va a them. poner en su camino. And He will put you in their way. Pero también van a encontrar gente que no son discípulos. But you will also meet people who are not Que no disciples, son buena who tierra. are not good soil. Algunos de ellos solo quieren hacer evangelismo para que su iglesia Some crezca. people just want to evangelize so that their church grows. Pero esa no es la evangelización But mundial. that's not world evangelization. Otros esperan tener una estrategia para hacer Some evangelismo. people want a strategy to do evangelism, Pero no quieren reconocer que Jesús es el Cristo. but they don't want to Y acknowledge entonces se Jesus as van a Christ. encontrar con todo esto. So you will find out about all of Por this. favor, no se desanimen. Please do not be discouraged. Hay que buscar al discípulo. You need to find the disciple Porque Dios ya lo tiene ahí. because God has prepared Y him. yo les hago una pregunta. And I ask you, ¿Será que en su país no hay ladrones? are there thieves in your country? ¿Y cómo los podemos encontrar? How can you find a thief? Hay que ir a buscarlos, ¿verdad? You need to go out and seek out a thief, right? Hay ladrones, There are thieves in your country, pero ustedes no los conocen. but you don't know who they are. Pero no porque no los conozcan, no están ahí. But because you don't know them, it doesn't mean that they're not there. Están ahí. They are in your country. Igual los discípulos. Disciples are like that Ustedes also. no los conocen. You don't know who they are yet, Pero seguro que están ahí. but they're surely there. Seguro que están ahí. They're surely there. Hay que ir a buscarlos. You must go find Y them. hay que ir a encontrarlos. You must go find them, ¿Verdad? right? Eso es lo que tenemos que hacer. That's what we must do. Esto es lo que la Biblia nos ha dicho. Entonces, eso fue lo que empezamos a hacer nosotros. So that is what the Bible says, and that is what we've been doing. También entramos a este otro departamento. We also went to another department. Así que en el 2015 So in the year 2015, hicimos este recorrido. we went to these provinces or Entramos a departments. estos 7 We departamentos del entered país 7 departments of the country, y presentamos el mensaje. and we shared the message. Pero en realidad no encontramos. But actually, we did not find someone A who could, ningún be, discípulo. who could be called a disciple. Y entonces cualquiera se puede desanimar. So many people can get discouraged. Cualquiera puede decir no. Some people could say, no, Ya no this is not working, I'm not doing it anymore. Pero nosotros teníamos claro que este es el mensaje que va a salvar Guatemala. However, we clearly understood this is the message that will save Guatemala. Así que seguimos predicando que Jesús es el Cristo. So we started preaching on and on that Jesus is the Christ. Sigamos. En septiembre de 2015 In September 2015 also, decidimos entonces ir a Belice. we decided to go to Belize.
Y ahí en Belice buscamos a 2 pastores In Belize, we found 2 pastors. y les presentamos el evangelio. We shared the gospel to them. De hecho, estas son las personas que participaron en el seminario. These are the people who participated in the seminar. Y si ustedes se dan cuenta, ellos dicen que Jesús es el Cristo y se toman la foto. And if you realize, they are lifting up their fingers saying only Jesus is the Christ, Pero no, ninguno de ellos es discípulo. but none of them turn out to be a disciple. Entonces ustedes van a ver reaccionar a la gente al mensaje. So you will see people sometimes reacting to the message, Muchos van a reaccionar y van a decir, sí, este es el mensaje. and some people will say, yes, this is the Sí, message. este es el evangelio. Yes, this is the gospel. Pero no porque alguien reaccione al mensaje But not just because someone reacts emotively significa que es discípulo. does it mean that he's a disciple. Por eso este mensaje no debe buscar reacciones. So what you must seek is not just a reaction. Este mensaje es para encontrar This discípulos. message is given to us to find disciples. Es para eso, enfocarnos en encontrar el discípulo. We must focus on finding the disciples. Porque muchos van a reaccionar, Many people might react, pero no son discípulos. but may not be disciples. Tenemos que enfocarnos en el discípulo. We must focus on the disciples. Si seguimos entonces, en enero de 2016, So in January 2016, han pasado ya 2 años, so 2 years have passed from that 2014, point. 2015. So right now, 2014, 2015, Y entonces el pastor Cho nos dice en el 2015 que se quiere organizar una cumbre a nivel Latinoamérica. so Pastor Joe told us in the year 2015 that he wants to make a summit meeting in Latin America. Algunas naciones se han encontrado ya los discípulos. So in some Latin American nations, disciples have risen up. Esto es lo que va a pasar en el África. And this will happen in Africa also. Ustedes van a ver que se va a levantar también el África de esta You'll manera. see Africa rising up. Y entonces cuando se haya levantado, varias naciones tendrán una cumbre también en África. Then when many nations have risen up, you will also have the need to Y gather las among naciones Africans. africanas vendrán a esta cumbre And también. African nations will gather in Así that que summit se meeting. hizo esta cumbre latinoamericana So en we- nuestra iglesia. So we did that summit meeting, which is henceforth called Cumbre. 106 personas de fuera de Guatemala llegaron. So around 106 persons from Guatemala attended. En realidad no es muy fácil atender 106 personas que vienen fuera de tu país. It's not actually that easy to serve 106 people who are coming out of your country. Requiere de una logística muy It fuerte, requires logistics. mucha It preparación requires to be ready, y también mucho dinero. and a lot of money also. Pero Dios tiene control de todo. But God is in control of everything. Así que nosotros pudimos prepararnos para esta cumbre. That is why we could get ready for this Cumbre. Y recibimos a estos 106 discípulos de las diferentes naciones. And we took care of 106 disciples from many Y nations. la recibimos en nuestra iglesia. And they were in our church. Y empezamos a ver cómo Dios proveía todo lo que íbamos a necesitar. And we saw how God provided everything we would need. Y conseguimos el transporte para ellos, de la capital para donde nosotros estamos. When we were looking out for the transport to transfer them from the capital city to where we are, Y también de los que venían de Centroamérica y de México. also the people who are coming from Central America and Mexico. Y cubrimos todo ese transporte. So all of that, we took care of it. También preparamos la alimentación. And we also prepared the meal. Y preparamos el hospedaje. And we prepared the lodging. Y lo pagamos todo. And we paid it all. En realidad lo pagamos todo. Actually, we paid it all. No es que tengamos muchos recursos. Not that we have a lot of money. No es que tengamos dinero que nos sobre. It's not that we have overflowing money. Pero aprendimos que había que servir a los But discípulos. we learned we have to serve disciples. Y que había que darlo todo por los We have to discípulos. give everything for a Así que disciple. preparamos esta cumbre con todo nuestro corazón. So we prepared this Cumbre with all of our Con heart, todo nuestro amor. with all of our love. Y lo dimos todo. And we gave everything. Pero vimos la mano de Dios obrar. And also we saw God's hand at work. A mí me llamaba gente que no va a la iglesia. People who didn't go to church originally called Y me. me decían, pastor, ¿tiene usted un evento internacional? And they told me, Pastor, you have an international event. Sí, les decía, yo quiero colaborar. And yet I said yes. And they said, oh, I want to collaborate. Tengo un dinero aquí para la cumbre. I have some money, I want to give it to you. ¿Se lo llevo o lo viene a traer? Okay, so should I take it to you or will you come pick it up? Y yo le decía, mejor si lo trae. And I told them, oh, please bring it over. Así que la gente llegaba a la iglesia para apoyar la cumbre. So people came to church just to support this Cumbre. Gente que no iba a la iglesia. People who were not church Pudimos ver goers. la respuesta de Dios para la provisión de todo esto. So we saw God's provision and answer for Es que everything. esta
es la obra de Dios. This was God's work. Esta es la voluntad de Dios. This was God's will. Debemos creer que el dinero no es un problema. So money is not the Es issue. que Dios lo va a proveer. God will De provide. una o de otra manera. In this way, that way, it doesn't Dios lo va a matter. proveer. God will provide. Por favor, no se enfoquen en eso. Do not focus on that. No piensen en el dinero. Don't think about money. No se necesita dinero para hacer la You don't evangelización need money mundial. for world evangelization. Claro que es necesario, Well, of course, it's pero necessary. no es porque tengamos dinero que lo vamos a hacer. But you will not be able to do world evangelization because you have Hay money. muchos millonarios entre el pueblo de Dios, There are millionaires in the people of God. pero no hacen la evangelización But mundial. they're not doing world Entonces no es el evangelization. dinero lo que necesitamos. So money is not what you need. Es creer que Jesús es el You Cristo need to believe that y Jesus dar is the nuestra Christ. vida por esta And verdad. give your life for Y this truth. Dios se encargará de todo lo And demás. God will take care of Solo everything. tenemos que creerle a You Dios. only need to believe God. Dios tiene control de todo. God is in control of Por favor, everything. créanlo de esa manera. Please believe it so. Esto es lo que nosotros hemos vivido. This is our life experience. No es otra experiencia. It's not a different experience. En la iglesia, cuando recibe este mensaje y yo empiezo a compartir ese mensaje, la iglesia se va un 30% de mi iglesia. When I received this message and shared this message, 30% of my church members left immediately. Y entonces cualquiera puede preocuparse. So anyone might worry because of this. Uno de los líderes principales de nuestra congregación decidió irse porque no estuvo de acuerdo con el mensaje. One of the main leaders of my church decided to leave because he did not agree with the message. Y era el líder que yo había pensado que me iba a suceder en el ministerio. And he was the leader that I thought was going to be my successor in my church. Así que cuando yo no estaba, él predicaba. So when I was not there, he preached. Y se llevó familias de la iglesia. And he took many families from Y church. abrió una iglesia nueva. And he opened up a new church. Y entonces, ¿cómo poder superar todo esto? So how can you overcome everything? Y se te va el 30% de la So iglesia. 30% of the church leaves. Nosotros tenemos un templo muy bonito. Our church building is really beautiful. Si yo hubiera conocido este evangelio, no lo hubiera construido antes. But if I had met this gospel before, I would not have built that temple. Así que hicimos un templo grande. We made it such a big temple. Pero yo no conocía el evangelio. I didn't know the gospel back then. Así que estábamos pagando ese crédito. So we were paying for the loans. Hasta el día de hoy todavía lo estamos pagando. Up to this day, we're still paying it. Y cada mes tenemos que pagar casi $3,000. Every month we need to pay $3,000 Y almost. entonces se fue el 30% de la iglesia. But after preaching this message, 30% entonces, ¿qué of the pasa church left. contigo? So what happened? ¿Qué haces? So what do you do then? ¿Te pones a llorar? Do you cry? ¿O le crees a Dios? Or do you believe God? Es difícil, It might be hard, pero le estoy compartiendo lo que yo he vivido. but I'm sharing my life with you. Y entonces decidí creerle a Dios. So I decided to believe in God. Y yo le dije, Señor, si tú no quieres que te adoremos en este lugar, So Lord, I told him, Lord, if you don't want us to worship you in this place, yo lo voy a entender. I will understand. Pero yo no quiero que este templo sea un ídolo para mi vida. But I don't want this temple to become an idol for me. Así que te lo entrego, Señor. So I give it unto your hands, Lord. Si tú quieres que lo paguemos, lo vamos a pagar. If you want us to pay it, then we will. Y si tú no quieres que lo paguemos, no lo vamos a And pagar. if you don't want us to finish paying it, then we won't be able to. Pero yo seguiré predicando, aunque sea debajo de un árbol, que Jesús es el Cristo. But even below a tree, it doesn't matter. I will continue preaching that Jesus is the Christ. Así que no me interesa el templo grande. So I'm not interested in a big temple. En realidad no me interesa, ya no me interesa. I'm not interested in this anymore. Y hasta el día de hoy no hemos dejado de pagar. So up until this day, we haven't stopped paying the Ya nos the falta temple. poco. So only a few months left. Es muy poco lo que falta. It's just a little bit more left. Pero Dios se ha encargado de todo. But God has taken care of Y everything. hasta el día de hoy Dios no ha dejado de proveer. And God has provided up to this day. Y yo no ando haciendo campañas para recoger ofrendas. And I'm not doing campaigns to gather offering. Es más, cuando ustedes van a un culto de nuestra iglesia, yo oro un minuto sobre las ofrendas y ya estuvo. And if you come to our worship, then you will see I just pray 1 minute for the offering and then that's it. Es que si Dios no te provee, entonces ¿será que es la obra de Dios la que estás haciendo? And if God doesn't provide for you, are you truly doing God's work? Si esa es la obra de Dios, Dios va a proveer. If you're doing God's work, God Por will favor, provide for you. no se enfoquen en el dinero. So don't focus on money, please. No tengan miedo. Don't be afraid. Jesús es el Cristo. Jesus is the Christ. Él ya lo consumó todo en la He cruz del has Calvario. finished everything in the Calvary cross. Así que todo lo que van a necesitar, Dios ya lo tiene So listo. everything you will need, God is ready. Solo alíñense a su voluntad Just align yourself to His will y cumpla la evangelización mundial. and accomplish world Lo evangelization. demás Dios se encarga. Everything else is in the hands of Por God. favor, créanlo de esa manera. Just believe it that way. Créanlo de esa manera. Please believe it this way. He visto en mi recorrer con este evangelio So while I was walking with this gospel, I saw que he tenido que ir a algunos países that I have
I needed to go to some countries, y a veces no tenemos para el boleto. and sometimes we don't have enough for the ticket. Pero por alguna razón Dios siempre tiene a alguien que tiene lo del boleto. But for some reason, God has always prepared someone who has the fee for the ticket. Y entonces cuando es el tiempo de comprarlo, Dios mueve un corazón y llega y dice, pastor, yo le traigo este dinero para la evangelización mundial. And when it becomes the time to buy the ticket, then God moves the heart of someone, and they say, "Oh, pastor, I have the money for your ticket." Y así es como Dios está moviendo a la iglesia. So God is guiding our church that way. Aquellos que han entendido que Jesús es el Cristo, están entendiendo que la evangelización mundial hay que cumplirla. So those people who have understood that Jesus is the Christ have also understood we are the ones who must accomplish world evangelization. Y algunos de ellos no pueden predicar. Some of them are not able to preach. No pueden predicar como yo lo hago o como ustedes lo Or hacen. they cannot preach like I do, like you do also. Pero han creído este mensaje. But they have believed the message. Y entonces con sus finanzas están apoyando la evangelización So mundial. they are supporting world evangelization with their finances. Así que se van a encontrar con este tipo de personas también. You'll meet these types of people too. Por favor, solo asegúrense de una cosa, que tengan claro el mensaje de que Jesús es de Cristo. Just be sure of one thing. Please make sure that they have truly believed the message that Jesus is the Christ. Dios ya tiene todo listo. God has prepared everything. Deben de creerlo de esa manera. Just believe it to be like that. Todo lo demás viene por añadidura. Everything else will be added onto you, he says. Así que tenemos que seguir caminando. So we need to Esta continue cumbre doing the work. 2016 So the cumbre in 2016. impactó bastante a muchas personas que llegaron. Many people who participated here received a great influence from it. Tratamos de que comieran muy bien, And we tried to provide the best food. a tal grado que a los coreanos les dimos un animal local, nativo. So to Koreans, we gave them a local animal cuisine. Les dimos a comer de ese animal nativo. So it's actually shaped like a rat, kind of. So Y se lo comieron muy bien. so they ate it very well. Así que hasta eso comieron ellos. So even they ate that. Y les dimos lo mejor que pudimos. So we gave them the best we could. Y este es el grupo que asistió a This esta is cumbre. the group of the people who participated. Entonces podemos ver cómo Dios tocó los corazones de aquellos que asistieron. So God touched the hearts of those who attended. Otros fueron confirmados con el mensaje. Others were confirmed more in the message. Y así que vimos la importancia de esta cumbre continental. So we saw how important it is for one continent to gather. Porque a partir de ahí muchos empezaron a abrir sus naciones también. Because from this point on, many people started opening up their nations even more. A esta cumbre asistieron representantes de Chile, Argentina, So representatives from Chile, Argentina, Brasil. Brazil, y otros lugares, 12 naciones representadas ahí, and other places. It was 12 countries represented, que más adelante se encargarían de llevar este mensaje a sus naciones. and the people who participated here later on would take the message to their countries. En ese mismo año, And the same year, 2016, en el mes de febrero, in February, nos tocó ir a Cuba. we had to go to Seguimos. Cuba. En Cuba se hizo la evangelización nacional. So remember, we did national evangelism movement in Cuba. Se organizaron seminarios en diferentes provincias de Cuba. So we had different seminars in different provinces of Cuba. Lo que queríamos era encontrar a los discípulos en toda Cuba. What we wanted was to find the disciples in all provinces of Cuba. En realidad fue una reunión muy importante. So it was a truly important meeting. Más de 1000 pastores fueron los que recibieron este mensaje. More than 1,000 pastors received the message. Y así es como Cuba se empieza a levantar. And Cuba started to rise up tremendously. Yo pude ver cómo ese país se levantaba con el mensaje de que Jesús es el And I Cristo. saw that country rising up with the message that Jesus is the Christ. Y hasta el día de hoy Cuba sigue caminando And up to this day, Cuba is going forward. y tratando de llevar a todos los lugares de Cuba este mensaje. And they are taking to every part of Cuba this message. Así que estuvimos en ese año también ahí. So we were there. Sigamos. En ese mismo año 2016, So in that year, 2016, el Espíritu Santo me impulsó a abrir movimientos de la palabra en hogares, the Holy Spirit led me to open up word movement in homes, en empresas and also in businesses, o en ventas, negocios. or in shops, in shops. Y donde se abría una puerta, yo iba a hacer el movimiento de la And palabra. when God opened a door, I went there and did word movement. Aquí algunas fotografías de diferentes lugares donde yo estoy dando el movimiento de la palabra. These are some pictures of places where I'm doing word ¿Y movement. cuáles son los temas que yo compartía? And what topics should Bueno, los I preach? 27 temas pueden
pueden servir para esto. The 27 lectures can be used for this. Usted encuentra una casa que quiere oír el mensaje y empieza a dar los 27 temas. Okay, so what happens when you find a house that wants to listen to the message? You start preaching with these topics. Y se va dando cuenta que ahí hay discípulos And then you'll realize there are disciples among those que people llegan a entender el mensaje. who truly come to understand the message. Y estos también harán movimientos de la palabra después. And these people will also do word movement by themselves Es later. así como yo hice estos movimientos de la palabra. And that is how I did word movement. En realidad hacía bastantes en la semana. Actually, I did many in a week. Hubo días en que yo terminaba muy agotado. There were some days in which I ended up very tired. Tenía que ir de un lugar a otro lugar corriendo. I had to run from this place to another place. Y a mí me gusta ser puntual para hacer las cosas. And I'm a person who likes to keep time. Y entonces yo llegaba puntual al otro lugar. So I wanted to be punctual Y to de that ahí other salía place. para otro lugar. But after finishing, I had to go somewhere A else. hacer el movimiento de la And I had to do palabra. word movement. Y a veces terminaba a las 11 de la noche. And sometimes I finished at 11 o'clock at Y night. yo ya no aguantaba. And I was so tired. Yo quería descansar, pero había que hacer el movimiento de la I palabra. wanted to rest, but I had to do word movement. Así que empecé a ver que Dios era el que se estaba encargando de todo. So I started to see that God Himself took care of Y everything. que aún en mis fuerzas yo no podía, pero Dios lo estaba And haciendo. even my strength was lacking, but God was Y doing it. cualquiera con este ritmo su salud se hubiera deteriorado, pero la mía no. And anyone who had done this with this rhythm would have had health problems, but I Es did que not. Dios estaba usando su Santo Espíritu para sostenerme. God was using His Holy Spirit to sustain me. Y así es como empezamos estos movimientos de la And palabra. that is how we started word movement. Luego en el año 2016 también nos fuimos a Choluteca, Honduras. Later on in year 2016, we went to Choluteca, which is in Honduras. Y alguien abrió ahí un contacto en esa región de Honduras, en el sur de Honduras, llamado Choluteca. Es un lugar que la temperatura es de 40 grados. So this place called Centígrados. Choluteca is a place in the southern part of Honduras, and it's a place in which someone contacted us, and this place has the regular temperature is 40 degrees Celsius. 40 grados bajo el techo. So under the roof, it's 40 degrees. Y cuando tú sales ahí, sientes demasiado calor. So when you go out there, it's too hot. Y ahí fuimos a dar el seminario. But we went there and gave the seminar En anyway. realidad yo no sé cómo aguantamos, I'm not sure how we came to do it pero all, estábamos but sudando we're all sweaty y sudábamos and we sweat. y dimos el seminario. But it doesn't matter. We gave it out the Y seminar. de todos los que llegaron, And from all the people who participated, encontramos a un pastor venezolano, que es él. we found one Venezuelan pastor who is this pastor, Es el pastor Zapata. Pastor Zapata. Y vimos que él estaba poniendo mucha atención. And he was paying close attention. Y entonces dijimos, este es el discípulo. And we said, oh, he must be the Y disciple. entonces ya empezamos a acercarnos. And we started to approach him. Y al final del seminario, él me invitó a predicar a su iglesia. And at the end of the seminar, he invited me to his church. Y ahí to confirmamos que él era el discípulo de Honduras. And then we confirmed he was the disciple from Honduras. Y dimos el mensaje en su iglesia. We preached in his church. Y esa noche ahí yo estaba terminando de dar el mensaje. And when I was giving the message almost to the end, Y ya llegó otro pastor. then almost in the final part se of the llama message, Jonathan. a pastor named Jonathan came. Y entonces encontramos a un segundo discípulo. And then we found a second disciple. Es de esa manera como lo hemos hecho. That is how things have been done. De verdad, no es que tengamos muchos recursos, It is not that we have a lot of resources, pero hemos recorrido Centroamérica but we have gone throughout Central America para buscar a los discípulos de cada país de Centroamérica. to find the disciples of each nation in Central America. Yo estoy a cargo de toda Centroamérica. Now I am responsible for Central Y hasta America. ahora pues hemos llegado a estas naciones. So up to this day, we have gone to these nations. De las 7 naciones nos faltan 2 encontrar discípulos. So there are 7 nations in Central America. We need to find disciples in 2 nations. Pero lo seguimos haciendo. But we're continuing on with this work. También en octubre de 2016 fuimos a México. October 2016, we went to Mexico. Estuvimos en la iglesia del pastor Jorge Rivera. We're in the church of Pastor Yes, Jorge yes, Rivera. This is the pastor. Y el pastor Cetina se nos unió también. Pastor Cetina came with us also. Y ellos dos junto con el pastor Fabián están encargándose de México. So these 2 pastors and also Pastor Fabian, they're doing the world evangelization in Mexico. Entonces eso es lo que hicimos en el 2016. That's what we did in the year 2016. Sigamos. En septiembre estuvimos en Chile también. In September, we were in Chile as well. Ahí estuvimos compartiendo también el mensaje en So esta nación. we shared the message here also.
Y encontramos a esta mujer, So this woman es was Magda Salazar. Magda Salazar. Y ella es la discípula, no es pastora, She's not even a pastor, pero es la persona que tiene el mensaje but she has the message para salvar esta to nación. save this nation. Y ella estuvo en la cumbre ahora. And she also participated in the cumbre meeting. Ahí en Chile, En Chile. encontramos al pastor Salem Mesía, We found Pastor Salim Al-Mashi. que él abrió más adelante Pakistán. Later on, he opened up the doors to Pakistan. Entonces es así como Dios va poniendo la gente. So God is allowing us to meet those people. También en octubre de 2016 viajamos a Bolivia. Also, in October of year 2016, we went to Bolivia. Bolivia es un lugar, la capital de Bolivia es El Alto. So the Bolivia's capital city is La Paz, which has a region called El Alto. Está a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Its height is more than 4,000 meters over the sea level. Así que la presión atmosférica es muy fuerte So the atmospheric pressure y is falta intense, oxígeno. and you lack oxygen. Y entonces ahí los coreanos no aguantaron So the Korean pastors all fell. y ellos se cayeron. Says, really, they all fell. Y entonces cuando yo llegué, ellos estaban mal. So when I arrived there, they were all sick. Les había afectado mucho la temperatura. So that atmospheric pressure had affected them. Y entonces había que tener un poco de cuidado con esto. So we needed to be careful a little bit Porque también uno puede morir por esto. because, well, you can die for this. Así que es algo peligroso. So it's dangerous. Pero en las noches, por ejemplo, But- en mi caso, At the night, for instance, yo lograba dormir 15 minutos. I could only sleep for 15 minutes. Y cuando yo sentía la presión, yo me estaba ahogando. And then I felt the pressure, and then I was like Y struggling for breath. uno vuelve a respirar nuevamente. And then you start to consciously breathe again. O sea, pasar así la noche. So all the night it's like that. Y en el día dar el seminario. And then in the morning you have to preach. No es fácil. And that's not that easy. Pero estábamos dando nuestra vida por Bolivia But we también. were giving our lives for Bolivia as well. Esas son experiencias que hemos pasado. So some experiences we have gone through are Sigamos. like that. Ahí encontramos a Weimar. Also we found que es el Pastor pastor Baymar. Weimar, que está aquí. This is Pastor Baymar, by the way. Él es un joven He's young, y él entendió el mensaje. but he understood the Pero lo message. sacaron de su congregación. Then he got taken out of his congregation, Pero él sigue corriendo con este mensaje. but he's still proclaiming this message. Si seguimos, en noviembre de 2016 November 2016, fuimos a la actividad Tirano we went to the Tyrannus en conference Barquisimeto, Venezuela. in Barquisimeto, which is in Venezuela. Aquí me acompañaron 3 hermanos. So 3 brothers came with me. Estas 2 hermanas son hermanas que empezaron haciendo movimientos de la palabra en la cárcel. These 2 sisters are sisters who started doing word movement in jails. Ellas son 2 hermanas que yo fui a hacer el movimiento de la palabra a su casa primero. Actually, I went to their homes first to do word Y movement. fueron discípulas que yo encontré en los movimientos de la palabra. And they were disciples who reacted to the message Y in word entonces movement. ellas empezaron a abrir movimientos de la palabra And then they started opening up more en word sus movement negocios. in their businesses. Y luego se fueron a la cárcel. And then they went to jail. Y se fueron a meter a los hombres que están en la cárcel. But not to jail. They went to jail to preach. Hasta So- que encontraron a uno que se encargara de predicar el evangelio en la cárcel. But they found one person Esas who son would mujeres preach in jail. valientes. And they're valiant women. Es que no a todos les gusta ir a meterse a la cárcel So con los not everyone hombres. wants to go to jail where they're only men. Pero ellas fueron a la cárcel de hombres. But they went to the jail for men Y dieron el mensaje ahí. to preach the gospel Hicieron el movimiento de la and to palabra. do word movement. Ellas fueron conmigo a Barquisimeto, So Venezuela. they came with me to Venezuela. El otro hermano es un empresario The other brother is a businessman. que estuvo en la cumbre también He was ahora. also in the cumbre, if you remember. Y ahora se está haciendo cargo de 2 departamentos de Guatemala And now he's taking charge of 2 departments in para encontrar a Guatemala los discípulos. to find the disciples there. Entonces realmente este hermano no tenía claro el mensaje. So actually, this brother didn't have the message so clear in him. Y es una persona que le gusta pasear. He's a person who likes to Y travel around, tiene dinero para hacerlo. and he has the money to do it. Realmente es un millonario. Actually, he's a millionaire. Tiene mucho dinero. He has so much money, Pero él no había entendido claro el mensaje. but he hadn't understood the message. Y entonces él, ahora que estuvo en la cumbre, But now in cumbre, yo lo senté con su esposa. so I sat him down with his Y wife, les dije, miren, aquí
todo ha estado bonito. And I told them everything has been good so Y los far, coreanos nos han dado buena comida. and Koreans have fed us very well. Pero en realidad ustedes no necesitan que venden ellos. But now you don't need that food Pero actually. ellos nos lo han dado. But they have given it to us. Pero ¿por qué es que ellos nos han dado esto? Why did they do this? Es que tenemos que entender que Jesús es el Cristo. You need to understand. Y that ahí Jesus yo is les hablé Christ. claramente. And I told them very Y les clearly. dije, si ustedes no quieren correr conmigo con este mensaje, And I told them, if you don't want to do this work with me, with this yo no message, quiero que me acompañen a otra nación. then please don't come with me to another nation. Porque si ustedes no tienen claro el Evangelio, Because if the gospel is not clear in your hearts, a mí no me interesa que tengan dinero. I'm not interested in your money. Les hablé muy fuerte. I was very harsh. Y les dije, oren. And I told them, pray. Y cuando estén en Guatemala me dan una respuesta. And when we come back to Guatemala, please tell me what you thought. Así que cuando regresaron, So when they came back to Guatemala, ellos me dijeron, they told me, pastor, nos vamos a hacer cargo de 2 departamentos. Pastor, we will evangelize 2 departments in Y Guatemala. nos vamos a encargar de conseguir a los discípulos de esos And we will departamentos. find out who the disciple is in those departments. Así que se involucraron a buscar al discípulo. So they started looking for the disciples. Es así como Dios va trabajando en los corazones. God is continually working in their hearts. Esto fue Barquisimeto, So Barquisimeto, Venezuela. Venezuela, En enero 2017 in January 2017, hicimos un recorrido por estas 3 naciones de Centroamérica. we had a mission trip to El Salvador, Nicaragua, and Honduras. Estas 3 naciones han recibido el mensaje. So these were countries that received the message before. Y entonces como el apóstol Pablo lo hacía, hacía recorridos para consolidar a los discípulos. But remember Apostle Paul, he visited some of the churches that he had already planted in order to raise up the disciples. Es lo mismo que yo estoy haciendo con nuestros equipos, ir a hacer recorrido para consolidar a los discípulos que So se han our encontrado. teams are also doing this. They're going to consolidate the disciples who have already been found. No nos vamos en avión, nos vamos por tierra. And we don't move by plane, we actually go by land. Y manejamos 20 horas, And we drive 20 hours. pero llegamos a los países. But we go there. Llegamos y consolidamos a los discípulos. We go there and consolidate who the disciples. En algunos lugares nos dan donde dormir. There are some places that give us lodging. Y en una ocasión en Nicaragua, Actually, in Nicaragua once, nosotros llegamos a ese lugar y es un lugar muy distante. we went to a place that's so far away. Y los hermanos solo tenían un espacio donde habían unas bancas. But there was a place, the brothers that were inviting us told us, oh, here's your room, and they only have benches, Unas bancas de madera, like wooden benches. muy duras por And they were cierto, really hard, by y the bien way. pesadas. And they were so heavy. Ni siquiera estaban pulidas, lijadas. And they were not even like polished. They were all like rusty. And banca rústica. splinters. They were all rustic. Y nos dijeron, hermanos, aquí se van a quedar. And they told us, here's your room. Y bueno, nosotros miramos, están bonitas las camas. So we said, oh, these are some beds, yeah. Pero si esto es lo que hay, amén. But if this is here, then amen. Y en la noche empieza a llover. And in the night it started to rain. Y era lámina de zinc. But the ceiling was like a sink, a sheet, Y el agua caía and then the water started falling over encima de las camas. over the beds. Así que dormimos sentados. So we slept sitting down. O sea, eso hemos pasado. So we have gone through that. Pero no es importante. But that's not important. Jesús es el Cristo. Jesus is the Christ. Esto es lo importante. That's what's important. Lo demás no importa. Everything else is not important. Ah, si hay comida, comemos. If there's food, then we eat. Y si no hay, If there's no food, ayunamos. then we fast. ¿Cuál es el problema? What's the problem? O si usted deja de comer un día, se muere. If you stop eating for 1 day, will you die? Y 2 días. What about 2 days? Y 3. What about 3 days? Entonces, ¿cuál es el problema? Then what's the problem? No es dinero lo que se necesita. So what you need is not money. Cuando uno hace recorridos y la gente inmediatamente piensa, ¿y qué voy a comer? So when you start doing mission trip, people immediately think, okay, what will I eat? Nosotros vamos sin pensar en eso. We go there, but we don't think of that. Vamos con una sola mentalidad, vamos a ir a buscar al discípulo, We only think one thing: we will find the disciple. a dar nuestra vida por el discípulo. We'll give our life for that disciple. Así que no importa, So it doesn't matter. las condiciones se superan. The conditions can be overcome, La comida se puede comer después. and you can eat later. Así que todo se puede superar, So everything can be overcome. porque este es el Evangelio. This is the gospel. ¿O acaso Pablo no lo decía? Or did Paul not say,
Cuando ustedes leían Filipenses capítulo 4, When you read Philippians chapter 4, versículo remember? 11 al 13, ¿verdad? Verses 11 to 13. La iglesia solo lee el versículo 13, Churches nowadays only read verse 13. pero no lee los dos versículos They anteriores. don't read the last two verses. Y Pablo decía, no es que tenga necesidad, It's not that I have any need. es que yo sé lo que tengo, decía Pablo. I know what I have, Paul ¿Y said. qué era lo que Pablo tenía? What did Paul have? Tenía Cristo, tenía el Evangelio. Christ. He had the gospel. Entonces no es problema, decía Pablo, So he said it's no problem si tengo el estómago lleno if I'm full o lo tengo vacío. or if my stomach is No empty. importa, decía. That doesn't matter. Todo lo puedo en Cristo. I can do everything Que me in Christ fortalece. who gives me strength. Entonces no hay problema. So it doesn't matter. Este es el Evangelio. That's the gospel. Así que hay que dar nuestra vida por este So Evangelio. we need to stake our lives for the gospel. Es de esa manera como hemos recorrido Centroamérica. So that is how we have gone throughout Central America. Sigamos. Aquí están algunas de las fotografías de los seminarios que dimos. There are some pictures of the seminars we have conducted. Y hemos encontrado pastores que han realmente empezado a correr con este mensaje de So que we have Jesús es el Cristo. Found some pastors who have started running throughout their nation preaching that Jesus is the Christ. Y hemos visto también cómo las personas que han creído este mensaje pueden ser usadas por Dios para compartir este mensaje. And we have seen how the people who have believed this message are used by God to share this message. Y es gente que no tiene una preparación teológica profunda, And many times it's not people who have a profound theological background, pero tiene la revelación de que Jesús es el Cristo. but they do have the revelation that Jesus is the Christ. Y entonces puede presentar el mensaje con mucha claridad So their message is very clear and powerful para encontrar a los discípulos. to find the disciples. Seguimos. Okay. También en este 2017 empezamos a hacer evangelismo en colonias. And in the year 2017, we started evangelizing in the colonies or like the house clusters. Nos estamos encargando de salvar toda la ciudad. We are trying to save all our city. Hay más o menos como unas 42 colonias o barrios en la ciudad donde vivimos. There are like 42 house clusters or colonies or like districts, whatever you want to call them, but there's 42. Y ya llevamos la mitad evangelizado. Now we have evangelized half of them. Y seguimos evangelizando colonia por colonia, And we're barrio por barrio. continuing to evangelize each colony, each neighborhood. Y en realidad no es que todos van a hacer el evangelismo. And not everyone is doing evangelism. Pero Dios levanta gente que quiere hacer el evangelismo en las colonias. But God is raising up people who truly want to do the evangelism. Y van casa por casa. And they're going house by house. ¿Y cuál es el mensaje que llevan? And what is the message they ¿Y cómo es que proclaim? lo hacen? How do they do it? Algunos de estos equipos trabajan de esta manera. Some of these teams do it like this. Algunos llevan a niños. Some people take their children. Y los niños pueden presentar el mensaje And the también. children can preach the gospel Cuando also. ya lo tienen claro, lo pueden presentar. When they have truly believed it, they Y lo can preach hacen con it. mucha claridad. And they do it so well, really. Pero ¿cómo lo hacen estos equipos? Well, how do these teams do it? Algunos de ellos pasan por las calles Some people go through the streets y gritan, el reino de Dios se ha acercado. and they preach, the kingdom of heaven is near. El reino de Dios se ha acercado. The kingdom of God is near. Y ven si alguien sale. And then they see if someone is looking at them funny. Y si alguien sale, entonces ya van a su casa. And if someone comes out of their home, then they go to that house. Y le preguntan, ¿quiere usted escuchar acerca del reino de Dios? And they ask them, do you want to listen a little bit about the kingdom of Y hay God? dos respuestas. And there are two answers. La gente dice sí Yes o no. or no. Si dice sí, If they say yes, entonces ellos se quedan compartiendo este mensaje. then they preach the gospel in a more dedicated manner. Y si dice no, If they say no, se van a la siguiente casa. then they go to the next house. No es muy difícil. It's not hard. ¿O es muy difícil? Or is it too difficult? ¿Cómo lo ven ustedes? What do you consider? Es que Satanás ha oscurecido el evangelio. Satan has darkened the gospel. Y entonces cuando no lo tenemos claro, no lo podemos dar. So when we do not have the clarity of the Pero gospel, we cuando ha cannot venido la relate it. revelación de que Jesús es el Cristo, But when the revelation that Jesus is el the Christ Espíritu comes, Santo nos impulsa then the Holy Spirit truly empowers a us cumplir la evangelización mundial. to do world evangelization. Entonces hemos encontrado gente que ha reaccionado al mensaje. So we have found people who have reacted to Y the entonces message. dicen, yo quiero saber más de este And mensaje. they say, I want to know a little bit more about Y what es you're así preaching. como se abre un movimiento de la palabra ahí. And word movement starts to happen in that place. Alguien que quiere saber más del mensaje. So there are people who want to know more about the message. Entonces hay que enseñarle con el movimiento de la We palabra. have to teach those people with the word movement. Es así como lo estamos haciendo. That is what we're doing.
No es que toda la iglesia se involucre también, no. So at the moment, not all the church has participated. Pero hay gente que Dios levanta con este deseo de ir a hacer esta evangelización. But there are people whom God is raising up with that desire to do evangelism. Entonces esto es lo que está pasando. So this is what is happening in our country. Los discípulos So the disciples de los movimientos que yo hice of the word movements that I conducted empezaron a hacer movimientos de la palabra a ellos. started doing word movement themselves. Entonces ahora tenemos más o menos como 60 movimientos de la palabra ocurriendo. So right now there are like 60 word movements happening. Y estos discípulos están multiplicando este mensaje. So these disciples are multiplying this message. Y ya no solamente en nuestra ciudad, sino que en otros departamentos And también. not only in our city, but in other departments as Entonces well. ellos empiezan a llevar el mismo mensaje They start sharing the same message cuando han recibido esta when they revelación have received this de que revelation Jesús es el that Cristo. Jesus is the Christ. ¿Podemos seguir? En junio de 2017 estuvimos en Costa Rica In June 2017, we were in Costa Rica again. y entramos junto con un equipo del Salvador. And we went there with a Salvadorian team. Y yo decidí que nos uniéramos en Costa Rica y también nos acompañó Mu ahí. So we wanted Su esposa. to go together to Costa Rica, and also Mu was there and his wife. Entramos, ahí no iba tu esposa. Entramos a Costa Rica a buscar nuevamente al digno, So we went to Costa Rica to find the worthy one. pero en realidad no lo hemos encontrado. But we have todavía. not found that person yet. Tenemos a una persona que está haciendo como una puerta So there's a person who is being like a door to Costa Rica. y este año va a entrar un equipo para Costa Rica And this nuevamente. year, so another team will go to Costa Rica again. Entonces fuimos a los parques y So- fuimos a hacer evangelismo al parque, We went to the parks and did evangelism in the parks also. porque es hacer la evangelización mundial Just doing world y evangelization a buscar las puertas que Dios ya tiene and to listas. open the doors that God has Y prepared. seguimos. En agosto de 2017 En empezamos a hacer nuevamente seminarios en los departamentos. In August, we also started doing the seminars in the Guatemalan departments. We started to resume that. Yo me fui a 2 departamentos, I went to 2 departments, a la cabecera departamental. and I went to the main cities, Y entonces empecé a caminar en la primera ciudad. and I walked in that city, Y caminé media mañana. and I walked half the morning Y time. tocaba cada puerta de las iglesias que encontraba. And whenever I saw a church, I would just knock. Yo no conocía a ninguno ahí. I know no one in that city, Pero yo fui a buscar las iglesias. but I went there and Y a went to tocar la puerta de las iglesias. look for the churches and just knock. Y preguntar si querían saber sobre el evangelio de la Biblia. So I asked, "Do you want to know about the gospel of the Bible?" Y en realidad no pude encontrar en la primera ciudad. And in the first city, I could find no one. Y hasta fue hasta después que encontré a un pastor. Later on, I found a pastor. En esta ciudad se va a organizar un seminario dentro de pocos días. And he said, there will be a seminar in this city in a few days. Pero he ido y he caminado la ciudad. But I have gone there and I have walked in the Así cities. como lo hice en Roma, lo he hecho en la ciudad de Guatemala. Just like I did in Rome, I did it in Guatemala also. Es lo mismo. It's the Entonces a same. buscar al discípulo. So go and find the disciple. Y entonces encontré que en esta ciudad se va a abrir ese seminario. So I discovered that in this city there will be a seminar. Otro día me fui a otra ciudad And the next day I went to a different y city. me llevé a alguien que me acompañaba. And I took someone Es alguien que no tiene claro el mensaje. who does not have the message clear in Y him. entonces yo le dije, ¿sabes a qué vengo? But I told him, Vengo a "You know encontrar why un I came? discípulo. I came to find the disciple. Así que no quiero que camines conmigo. So please don't walk with me. Tú te vas a ir para allá y yo me voy para allá. You will go there, I will go here. Y vamos a caminar toda la ciudad And we'll walk throughout all the city hasta que encontremos a un discípulo. until we find a disciple. Entonces, ¿qué voy a decirme? Decía él. And he said, oh, what am I going to say? Ese es el problema, le dije yo. That's the problem. I Porque said. no sabes qué decir. You don't know what to say. Así que solo vas a caminar y vas a orar. So you'll just walk and Y you'll yo voy pray. a ir para allá. And now I will go here. Porque yo sí tengo claro lo que tengo que decir. Because I know what I'm going to say. Y entonces cuando tú encuentres a alguien, So when you find someone, o yo encuentre a alguien, or if I find someone, nos comunicamos. then we'll communicate. Así que empecé a caminar. So I started walking. Después de orar, After praying, caminé la ciudad. so I walked in the city Caminé 15 minutos like 15 minutes, y encontré una iglesia. and then I found a church. Y entonces pregunté al pastor. And I asked about the pastor Y there. salió el pastor. And the pastor came out. Y le presenté el evangelio. And I shared the gospel. Este es el evangelio. This is the gospel, pastor. Esto es lo que yo ando compartiendo. This is what I'm sharing. Y ando buscando un discípulo que se quiera encargar de esta ciudad. I'm looking for a disciple who truly wants to be responsible of Yeah. saving the city. Y ahí el pastor se puso a llorar. And then this pastor cried. Y me dice, pastor, usted es una respuesta. And he told me, you're an answer from Yo God, he estado pastor. orando por esto. I've been praying for this. No busque más. Please do not Aquí look for haremos el anyone seminario. else.
I will conduct a seminar here, Y yo voy a invitar gente and I will invite people que venga a este seminario, so that people can come, porque este es el Evangelio. because this is the gospel. Así es como tú encuentras las respuestas. That is how you can find the answer. No hay de otra manera. No other way. A veces vas a caminar mucho y no vas a encontrar ninguno. Sometimes you will walk a lot and you will find no one. Y a veces vas a caminar 15 minutos y vas a encontrar. Sometimes you will walk 50 minutes and you will find the disciples. Y después de que lo has encontrado, te puedes ir a comer, And after you have found it, then you may go eat, porque ya lo encontraste. because you have found him already. Y hay gozo en tu corazón. And there's joy in your heart. Pero si no lo encuentras, But if you don't find him, es mejor que no comas it's better not to eat hasta que lo encuentres. until you find him. Amén. Amen? Si seguimos. Okay. Yo estoy terminando ya. So I'm almost En concluding. septiembre de 2017 entramos nuevamente a Roma. September 2017, we went to Rome again, Y aquí encontramos a este pastor. and we found this pastor, Es el pastor Aldo. Pastor Aldo. Él es un ex sacerdote anglicano. He used to be a priest. He was an Anglican priest, Tiene 2 doctorados. and he has 2 doctorate En degrees. Roma se estudia mucho la teología. So in Rome, people study Y él theology, era el sacerdote principal de la iglesia anglicana ahí. and he was the main priest of the Anglican church in Rome. Pero se convirtió al Señor But he came to the Lord, y estaba en una iglesia. and now he was at the front of a church. No íbamos por él realmente. Actually, we were not going for him. Íbamos por otro pastor. We were looking at another pastor, and that's why we went to Rome. Pero Dios usó a este muchacho que se llama Johnny. But God used this youth. Well, he's called Johnny. This young adult. Él es salvadoreño. He's Salvadorian, Y por alguna razón se tuvo que ir a vivir a Roma. and he had to go to live in Rome for some Pero le reason. habían compartido el mensaje en El Salvador. But in El Salvador, he heard the Así message. que él fue el que organizó el recorrido en Roma. So he is the one who organized all our schedule in Rome. Y entonces fuimos a Roma And we went to Rome, y encontramos a Aldo. and we found Pastor Aldo. Y durante 2 horas le presentamos el mensaje. During 2 years, we shared two days. Y él 2 estaba así hours. como ustedes están sentados hoy. 2 hours we shared the message. Y They yo were sitting just veía like que this. Aldo como que temblaba así. And he was like trembling. He was like shaking. temblaba. And he was shaking. Y después de las 2 horas And after 2 hours, le preguntamos we asked him, qué piensa del mensaje. "What do you think about the message?" Y entonces él dice, And he said, ustedes me vinieron a quebrar los huesos. "You came here and broke my bones. Siento que me golpearon los huesos. It's like you have hit me all over the bones. Siento que todo lo que yo sé no sirve de nada. Everything I know, I now think that it's Es useless. que este es el evangelio. This is the gospel. Y yo no lo conocí. And I didn't know the gospel. Y en 2 horas ustedes me lo presentaron. And in 2 hours, you gave me the gospel." Así es como encontramos a Aldo. That is how Pastor Aldo was found. Ahora él se está encargando de correr por Italia. Now he is saving all of Italy. Es que así se encuentran los discípulos. So that's how we find the disciple. No es con nuestra fuerza. It's not with our strength. Es siendo guiado por el Espíritu We Santo. must be guided by the Sí, Holy seguimos. Spirit. Fuimos a España We went to Spain, y también presentamos el mensaje. de and we Dios. also presented the message of God. Este pastor en Barcelona, This was a pastor in Barcelona. él quedó que podíamos hacer el seminario con él. So he agreed to hold the seminar Y with por him alguna also. razón ya no pudimos darle seguimiento. But for some reason we weren't able to Y continue. encontramos a sharing otro with him. misionero también en Tarragona, We also found a missionary in Tarragona. que son como puertas que están abiertas también para España. These are doors that are open for Spain. Así que Europa también se está abriendo al So mensaje. Europe is opening up to the message as well. Seguimos. Okay. También hemos hecho seminarios a nivel local en nuestro departamento. So in our department in Guatemala, we have also conducted seminaries. Por ejemplo, a veces hay alcaldes que son cristianos For instance, sometimes there are Christian mayors of towns, y ellos pagan todo para que sus pastores de su municipio reciban el seminario. and they sponsor a meeting so that the pastors in their town may receive the gospel. Así es como hemos dado este mensaje también en So- nuestro departamento. We have all shared the message that way. Digamos. And Estos son otros ejemplos. other examples also. Estuvimos también evangelizando a otros lugares We're also in other departments con evangelizing otras iglesias. with other churches as well. Digamos. También hicimos diferentes seminarios en iglesias y departamentos. So we had different seminars with different churches and departments. Digamos. El evangelismo en otro lugar aquí de Guatemala. We kept evangelizing in other places in Guatemala.
En noviembre de 2017 estuvimos en León, Guanajuato, La Joya y Dolores también. In November 2017, we were in León, Guanajuato, La Joya, and Dolores, which are in Mexico, Ajá, para apoyar al equipo de México in order to help the Mexican team. que estaba entrando a diferentes provincias. That they were going out to different states as well, so we went there to support them, to help them. En el 2018, In the year 2018, realmente nosotros programamos que en abril del 2018 íbamos a tener la primera concentración de discípulos a nivel nacional. in April 2018, we were set so that all the disciples from all Guatemala may gather in one place the first time. Así que en este 2018 hemos estado en El Salvador, So in 2018, we have been in El Salvador, hemos ido a México we have gone to Mexico, y luego fuimos a la cumbre Corea. and then we went to Korea for a cumbre. Y al regresar a Guatemala And after we came back to Guatemala, teníamos la concentración de estos discípulos. we had to meet all the disciples that have been found in Guatemala in one place. Eso fue viernes y sábado, That was Friday and Saturday, 27 y 28 so 27 and 28th de abril. of April. Y en 29 yo salí para acá. And the 29th, I boarded the plane to come here. Así que no he estado en mi iglesia, So I was not in church, ni con mi familia, and not even with my family, en todo este tiempo. in all this time. Pero ya vimos que no es lo más importante. But we already said this is not the most important thing. Es que Jesús es el Cristo. Jesus is the Christ. Así que estoy con ustedes hoy aquí, So now I'm with you today, compartiendo toda esta experiencia. sharing all these He experiences. tratado de integrar Latinoamérica. I have tried to speak about Latin America as a Guatemala. whole with Guatemala. Se nos fue el tiempo. So I think the time is over, right? Ya es hora de comer, todavía no. Is it time to eat or? Yep. 12 minutes. Dios les bendiga. So God bless you.